Hoy vamos a leer Biblia, otra vez. Que la misma Biblia nos vaya enseñando lo que el tema que el Señor nos quiere dar el día de hoy. El tema del día de hoy, se lo voy a dar de una vez: los contactos de Dios. Bueno, las personas que pone Dios para que se cumplan los propósitos en nuestra vida. O sea, las gentes que Dios va poniendo en nuestro camino, los contactos, las personas, cómo Dios va abriendo puertas para que se cumplan los propósitos y los planes de Dios en tu vida. Porque si Dios nos llamó, es porque tiene planes en tu vida. Dile a tu hermano que está a tu lado: Dios tiene planes en tu vida. ¿Sí, hermano? ¿Sí sabemos que Dios tiene planes en nuestras vidas? Propósitos. Si ya los descubrimos, los planes, los propósitos que tiene para cada uno de nosotros. Ahorita vamos a ver varios ejemplos en la Biblia, cómo Dios llamó a personas. Hoy vamos a ver a muchos personajes de la Biblia conocidos y cómo a cada uno lo llamó con un propósito. Pero Dios mismo fue abriendo puertas. Dios mismo fue poniendo situaciones, no nada más personas, situaciones, pruebas y bendiciones también, para que se cumplieran los propósitos de Dios en cada uno conforme al propósito el cual fuimos cada uno llamados, así dice la Biblia, ¿verdad, hermanos? Pero antes de eso vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche por tu palabra. Gracias, Padre, porque tenemos vida y en abundancia. Hoy tú nos has traído a este lugar con cuerdas de amor, Padre. Tú nos has traído porque tu Espíritu Santo está en nosotros y Él es el que nos trae, Él es el que hace toda la obra, y por eso te damos gracias, Señor, porque nos has escogido. Y tú quieres, Padre, que esos propósitos, esos planes se cumplan en cada uno de nosotros, papá. Te damos gracias, Señor, porque no solamente nos escogiste y nos abandonaste, sino que tú tienes metas en tu corazón, planes en tu corazón para cada uno de nosotros. Y como dice tu palabra, son mejores tus pensamientos que los nuestros, Señor. Y te damos gracias por eso, Padre. Quita toda distracción, todo lo que quiera distraernos para que esta palabra no caiga en buena tierra, Señor. Yo sé que va a caer en buena tierra y dará fruto a su tiempo, Padre. Yo sé que así va a ser, porque tu palabra dice que nunca regresa vacía, Señor, sino que todo lo hará a su tiempo y lo hará perfecto, Padre. Te damos gracias y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías 55:5, si no, pues ahí va a estar en las pantallas, ¿verdad, hermano? A mí me gusta que usted también traiga su Biblia, porque luego a veces pido que usted vaya a ver el contexto, ¿verdad, hermano? Porque es muy importante saber qué dice el contexto. Bueno, ahorita vamos a leer Isaías 55:5, dice: he aquí llamarás a gente. ¿Llamarás a qué? A esos contactos que le estoy diciendo, a los contactos de Dios. Tú llamarás a esa gente. Gente que no conociste. Oiga lo que está diciendo: gente que no conociste. Y gentes que no te conocieron correrán a ti. ¿Ha pasado eso o no? ¿Le ha pasado eso a usted o no? ¿Verdad, hermano? Porque cuando ya usted ya es un hijo de Dios y usted empieza a predicar su palabra, la gente que usted no la conozcan, pero se le acercan. ¿Sí o no, hermanos? Bueno, espero que a usted sea una persona de esas, porque si no hay que ponernos a meditar si ya realmente estamos caminando en los caminos de Dios. Correrán a ti. Dile a tu hermano que está a tu lado: correrán a ti, hermano. Y correrán a ti no porque seas sabio, no porque seas valiente, no porque seas fuerte, ¿verdad, hermano? No, por nada de eso. ¿Por qué correrán a ti? Porque la presencia de Dios va
La hermana lo entendió todavía más bonito, lo entendió más bonito, me agradece. ¿Por qué correrán a ti? Dice la hermana, para los que no escucharon. Porque la presencia de Dios está en ti. Sí, hermano. Dice, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. ¿Que te ha qué, hermano? Honrado. No es lo mismo cuando Dios te honra que cuando tú lo honras, porque la palabra honrar, cuando dice honra a Jehová, es respétalo, ¿verdad? Pero cuando aquí habla que Dios te va a honrar, está hablando de bendecirnos. De eso está hablando, hermano. No solamente de bendecirnos, sino de favorecernos o de premiarnos. Porque cuando Dios nos va a honrar, eso es lo que va a pasar en tu vida. Mira a tu hermano que está a tu lado, Dios te quiere honrar. Salmo 138:8, mire lo que dice, para ir poniendo el cimiento ahí. Jehová cumplirá su propósito en mí. 1, 2, 3, vamos a leerlo otra vez. 1, 2, 3. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y dile a tu hermano que está a tu lado, y en ti también, mi hermano. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Otra vez, porque me dio miedo. No hubo ni un amén. Se está usted durmiendo, porque estamos leyendo promesas de Dios. Y si es una promesa, sus promesas de Dios son sí y son amén. ¿Verdad, hermanos? Y cuando Dios lanza una promesa, ¿usted qué debe de hacer? Así sea, así sea. Por eso decimos amén, otra vez, porque me dio miedo. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Bueno, algunos despertaron. Afirma el pastor. ¿Quién? El Señor es el que lo afirma. Planes de bienestar, dicen en Reina Valera, ¿verdad? Planes de bien y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hoy, ¿de qué nos va a hablar el Señor? De las puertas que Él va abriendo, de los contactos que va poniendo el Señor. ¿Verdad, hermano? Dios va a permitir que se abran algunos contactos, como le estoy diciendo, gente que tiene preparada para tu vida. Sí, hermano, ¿sí está escuchando? Gente que ya preparó para tu vida. ¿Para qué? ¿Para qué está preparando toda esa gente o esas circunstancias o esos lugares? Es más, yo voy a decir ahorita, estos tiempos calurosos. También es para predicar, ahorita está este tiempo, porque me dicen cambio climático. Y yo les digo, no, son señales que ya Dios está poniendo, porque ya regresa de nuevo, Y todo eso me da la oportunidad de poder yo, ¿qué, hermano? Predicar hasta el tiempo que ahorita se está viendo. Y prepárese, porque vienen luego ahora unas lluvias, pero impresionantes. ¿Verdad, hermano? O sea, así va a suceder, porque todo eso está escrito en la palabra de Dios. Como dice en el Salmo 155, otra vez pónmelo, Mayra, dice, nada más para que lo vayan viendo mis hermanos, pero dice, gente que no te conoce correrá a ti. ¿Y por qué van a venir? Porque tienes la presencia de Dios. Vamos a poner algunos ejemplos, hermano. Vamos a ver primeramente un ejemplo, cómo Dios a David lo llamó. ¿Verdad, hermano? Dios llamó a David, ¿para qué? Para ser rey. Y en ese tiempo, cuando lo ungieron, ¿quién era el rey? Porque lo ungieron para ser rey, pero David no fue rey inmediatamente. ¿Verdad? ¿Quién era el rey? Saúl. Pero ¿qué habla la Biblia de Saúl? ¿Qué pasó con Saúl?
Ya Dios lo había desechado. Lo voy a bajar tantito aquí. Ya Dios ya lo había desechado. ¿Por qué lo había desechado ya Dios? Al rey Saúl. Había cometido muchos errores, había desobedecido al Señor. Y en eso le dice Dios a Samuel: ve y úngeme al que yo te diga. ¿Verdad, hermanos? Y ya iba Isaí y pone a todos sus hijos, menos a David. Y dice: no lo vamos a ungir, no vamos a seguir con esto hasta que no traigas a tu hijo aquí a la presencia. ¿Verdad, hermanos? Y mire, vamos a ver cómo Dios empezó a mover sus contactos. ¿A mover qué, hermano? Sus contactos. Empezó a echar llamadas. A ver, ¿sabes qué? Que muévete porque te necesito allá, porque necesito cumplir mis propósitos y mis planes con David. Ya lo ungí como rey, pero necesito que te muevas allá. Y mire, a las personas, oiga lo que le voy a decir ahorita que vamos a leer, una vez se lo voy adelantando. A las personas que tú menos piensas que Dios va a usar, a esas son las que usa. Y esta palabra empezó todo. Voy a hacer un comercial ahorita. Voy a hacer un comercial. Esta palabra empezó ahora que fuimos a la premier del cine. Pero yo cuando siempre veo una película, hasta yo veo Shrek, ya le dije. Y yo veo Shrek y yo lo veo con una visión de Dios, que luego hasta mi hija se enoja conmigo. No es que no puedo, es inevitable. ¿Verdad? Yo cualquier película que yo vea, hermano, yo veo ahí como la mano de Dios. Y bueno, y en esta película, que ahorita voy a hacer un comercial, se estrena para el 30 de mayo, que se llama Ángeles Inesperados, para que ahora que ya se estrene en Cinépolis, usted vaya a verla. Pero como ahí se mueven muchos contactos de Dios, pero hay un contacto principal, ¿verdad? Que no se la voy a platicar, pero es para que usted vaya. Está muy bonita la película, y cómo Dios ahí empieza a mover a todos los contactos, ¿sí o no? Todos los contactos, y yo por eso, ahí me empezó a hablar Dios, y por eso el día de hoy le traigo esta palabra, amigos. Vamos a 1 de Samuel 16:11. ¿Cómo se llama la película que van a estrenar el 30 de mayo? Ángeles Inesperados. Así yo digo, o sea, en otras palabras yo voy a decir los contactos de Dios. Los contactos de Dios. Yo le cambié para que no hubiera puesto Ángeles Inesperados. ¿Verdad? Pero mejor los contactos de Dios. Dice la palabra: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, capacita las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer, casi como su pastor. Sobre todo por lo rubio. Sobre todo por lo rubio. Y dice: de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Punto. A mí me gusta mucho eso de que a veces no tomamos en cuenta comas, punto y coma, ¿verdad? Pero ¿qué dice ahí? Lo ungió y ¿qué? Punto. Eso es muy importante, hermano. O sea que ahí hubiera seguido una coma y rápido Dios lo puso, porque Dios no lo podía hacer, hermano. Dios podía poner a David inmediatamente, ¿sí o no? Le cae un rayo a Samuel, se muere y inmediatamente ponen a David, ¿sí o no? Se le cae una piedra en la cabeza y ya, a ver, tráigame a David, y lo hubieran puesto de rey, ¿sí o no, hermano? Pero dice ahí y punto. ¿Por qué? Porque Dios tenía planes con David. ¿Sí me está escuchando? Dios tenía planes con David, y para ponerlo de rey, ¿qué necesitaba Dios hacer con David?
llevarlo en un proceso, formarle un carácter para ser rey. Era muy joven también. Y acuérdese que ahí todavía no había peleado ni con Goliat y lo necesitaba llevar a unas batallas, pero antes de eso, pues obviamente primero David necesitaba aprender a tener una comunión íntima con el Señor. Seguimos ahí, para que usted vaya viendo, ya le estoy adelantando. Entonces el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Allí empiezan los contactos de Dios. Allí empiezan los ángeles inesperados. Eso es, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Y quiénes? ¿Y a quiénes? Aquí está el contacto. ¿Y quiénes? ¿A quiénes usó Dios como contactos? A los criados. A la gente menos pensada, a los criados. ¿Por qué no usó Dios a los presidentes, a los senadores, a los diputados, a los líderes? Bueno, sí había líderes de jerarquía, ¿verdad? O sea, allá había. ¿Y por qué Dios no usó a eso, sino a quién usó Dios? A los criados, ¿verdad, hermano? A los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Los criados se dieron cuenta que lo estaban atormentando los espíritus. Los criados, esto es para que usted se dé cuenta. Esto es para que usted no menosprecie a nadie, mi hermano, ¿verdad? Porque puede llegar aquí una persona y se da cuenta, Dios le puede abrir los ojos espirituales y se da cuenta aquí que aquí puede haber un espíritu que lo quiere distraer. Va llegando, a lo mejor es su segundo servicio, va llegando, pero se da cuenta. No hay que menospreciar a nadie. Dice aquí entonces: diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráiganlo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto. Le quiero preguntar, ¿estos criados conocían a David? No, la respuesta es no. En Isaías, ¿qué leímos? En Isaías 55, vendrán a ti quienes, los que no te conocen, correrán a ti. Así estos hombres no lo conocían, lo habían visto. Dice: a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, que es valiente, es vigoroso y es un hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Que la gente que no te conozca, aunque no te conozca, así le digo, así que no tenga una relación, pero a lo mejor por ahí te vieron predicando, hablando, y dicen: no, ese es un hijo de Dios. La gente se da cuenta, hermano. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíenme a David. Le dice a Isaí: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. ¿Y qué sucedió, hermano? Fue y se cumplió la palabra de Dios. Porque ¿qué, hermano? Como Dios empezó a mover sus contactos, ¿quiénes fueron sus contactos? Los criados. Para que David fuera rey, ¿qué necesitaba? ¿Qué necesitaba David para que David fuera rey? Bueno, primero necesitaba la unción de Dios. Pues sí, que ya la tenía. Desde que lo ungieron, dice que el Espíritu. Pero necesitaba, hermano, entrar al palacio y empezar a ver cómo se mueve el rey, empezar a ver qué es sus labores del rey. Es como, por ejemplo, hermano, para que uno sea presidente, ¿qué necesito primero? ¿A poco me va a llevar ahorita así, luego? Ahorita usted cree que yo tendría la capacidad de ser presidente de la República. ¿Qué se necesita?
por primero ser diputado, meterme ahí en la política, ir viendo cómo le hacen, a lo mejor ser presidente de aquí de la colonia, ¿verdad, hermano? Y ya después de ahí pues meterme a Gays Cali, me meto ahí, ya después ya podría después. ¿Qué se necesita? Un proceso. Entonces David, ¿qué necesitaba? Primero entrar al palacio. ¿Dónde estaba David? ¿Dónde estaba David? Cuidando las ovejas. Entonces, ¿cómo iba a ser rey? Pues si no sabía nada del movimiento, hermano. Pero mire, dice, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él. Ya una vez que entró otra vez de la arpita, de tocar el arpa, ¿verdad, hermano? Entonces ya ahora sí lo metieron al palacio y estuvo ahí David delante de Saúl y le amó mucho y le hizo su paje de armas. ¿Verdad, hermano? Seguimos. Y dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. ¿Ya que era David? ¿Verdad? Esto es para que nos vayamos dando cuenta. A donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. ¿A dónde lo puso? Es que acuérdese que antes, ¿cómo era, hermano? ¿Cómo era? El que quería ser rey, y cuando se iba a la batalla, ¿quién iba por delante? El rey. No es como hoy, que los presidentes están ahí guardaditos, ¿verdad? Ya les he dicho mucho eso, y mandan al ejército. No, por eso lo pusieron delante de un ejército, sobre gente de guerra, para que al rato que fuera él el rey, ¿qué iba a hacer David? Por delante. Eso ya lo vimos. Entonces Dios empezó a mover sus contactos, ¿verdad, hermano? Y como usted ya sabe la historia, se cumplió el propósito de Dios en la vida de David. Se cumplió. ¿Cuál es el propósito? Pregúntale a tu hermano que está a tu lado. ¿Cuál es el propósito que tiene Dios en tu vida? ¿Cuál? Es que muchos no saben su propósito. ¿Verdad, hermano? Bueno, el primero, ¿cuál es? Para que no se frustre usted. ¿Cuál es el primero? Ser salvo. Ser salvo, pero de ahí llegar a la vida eterna. Mi meta es llegar a la vida eterna. ¿Verdad, hermano? Y si vas a llegar a la vida eterna, Dios va a cumplir su propósito en ti. Eso es lo que va a hacer el Señor. Mire este otro ejemplo. Este me gusta mucho porque es muy conocido, usted lo sabe. El ejemplo de José, José el soñador. Dios lo llamó, ¿verdad, hermano? Y lo llamó y lo puso por encima de sus hermanos. ¿Sí? Lo puso por encima de sus hermanos, le dio sueños, así se los expresó él. Y ya sabe usted la historia, ¿qué pasó con los hermanos? A ver, participen. ¿Qué hicieron los hermanos con él? Lo vendieron. ¿Por qué lo vendieron? Porque no lo querían, estaban celosos. Estaban celosos. Pero ahora vemos que todo eso, ¿quién lo provocó? Dios. Hasta Dios provocó todo eso, hermanos, porque los hermanos se pusieran celosos y lo vendieran, porque Dios tenía un propósito en José. ¿Cuál era el propósito de Dios en José? Aparte de que fuese a salvo, rescatar al pueblo del hambre que se iba a venir. era el propósito de ponerlo ahí como gobernador y salvar del hambre a todo el mundo, yo podría decir, Iván, ¿verdad? O sea, a Egipto, al mismo pueblo de Israel. Y vamos a ver ahí, ya que ya le puse el cimiento, vamos ahí a Génesis 39:1, ahí en adelante, voy poniendo los versos. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, ahí estamos viendo el primer contacto. Bueno, los contactos, los hermanos atrás, aquí ya estamos viendo el primer contacto. ¿Quién era? Potifar, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Seguimos. Aconteció
después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y usted ya sabe la historia, cuántas veces estuvo duro insistiendo que durmiera con él, Muchas. hasta que un día, ¿verdad?, pues le arrancó las ropas y le dijo a su esposo, a Potifar, usted ya sabe, no, me quiso abusar, y por causa de eso, ¿qué sucedió? A la cárcel. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Oiga lo que está diciendo aquí, porque luego a veces leemos muy rápido, porque ustedes están tomando el estudio, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Meditar, estudiar, memorizar despacito, ¿verdad? Porque mire, dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, y no en cualquier lugar. No lo puso en cualquier lugar. ¿En dónde lo puso? Donde estaban los presos del rey. Porque había presos donde estaban todos los delincuentes, todos los malvados, los más feos, ¿verdad? ¿Sí? Estaban en cárceles separadas, y no lo pusieron en cualquier cárcel, lo pusieron, hermano, donde estaban los presos del rey. ¿Por qué lo pusieron ahí? ¿Verdad? Porque usted ya sabe la historia, había dos hombres ahí, un panadero y un copero. Usted ya sabe la historia, ¿verdad, hermano? Y entonces ahí, ¿qué pasó? Les interpretó los sueños. Les interpretó los sueños, ¿verdad? Seguimos ahí. Esto yo no le estoy poniendo porque yo voy a ir en versículos, me voy a ir rápido, hermano, porque si leemos todo ahí, pues no, ¿verdad? Entonces les interpretó los sueños y les dijo que uno iba a morir y el otro iba a salir, y así sucedió. Entonces dice que aconteció después de estas cosas que el copero del rey, que era el que estaba ahí en la cárcel, ¿verdad?, y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Seguimos. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y lo puso en prisión en la cárcel del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en prisión. Seguimos. Aconteció que pasados, ¿cuánto? 2 años. Es que mire, hermano, luego a veces Dios le da un llamado. No, es que tú vas a ser pastor, es que tú vas a ser de la alabanza, es que tú vas a ser maestro de escuelita, y Dios ya les hizo un llamado, y resulta que los ponemos ahora en el aseo y ya no lo quieren hacer. Es que ya Dios me llamó para ser pastor, Dios me llamó para ser levita, para ser maestro de escuelita. ¿Y qué sucede cuando los ponemos en la lista del aseo? Bueno, ojalá y aquí no pase, ¿verdad? Y que todos quieramos hacer el aseo. Pero es que, hermano, Dios lleva un proceso. Y aquí, ¿cuánto tardó? 2 años. 2 años pasaron cuando salió el copero, ¿verdad, hermano? Y dice que ahí tuvo Faraón un sueño y le parecía que estaba junto al río. Seguimos. Me estoy saltando muchos textos para ir rápido. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Seguimos. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, contra los dos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba ahí con nosotros un joven hebreo,
siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que cuando él nos interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron. ¿Cómo lo sacaron? Apresuradamente de la cárcel, y se afectó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Seguimos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Porque ya le había interpretado su sueño a Faraón. Le salté todo eso, ¿verdad, hermano? Dice: ¿habrá alguien? Seguimos. ¿Hasta ahí, Mayra? 38. No, hasta yo te digo. No, hasta el 43. A lo mejor no te lo anoté. 39 hasta el 43. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú, ya que había interpretado. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Yo le pregunto otra vez: ¿cuántos estamos viendo que se cumplió el propósito de Dios en la vida de José? ¿Pero qué pasó, José? Propósito, un proceso. Pero no solamente ese proceso empezó a abrir Dios, ¿qué, hermano? Contactos, hermano. Y cuando Dios cumpla su propósito, va a poner contactos. Yo me acuerdo, hermano, rápido le voy a platicar ahorita para seguir en otras historias, pero yo quiero que usted recuerde cómo fue que usted llegó a Cristo. En esto ahorita que le estoy platicando, porque yo le voy a platicar un poquito rápido, no me quiero tardar, pero rápido. Fíjese, hermano, yo ni sabía que existían los cristianos, ya se los he dicho un buen de veces, ¿verdad? Nadie me había predicado en toda mi vida. Ya un hombre de 34 años, nadie, así se lo digo, hermano. ¿Cómo sucedió esto? Que abrieron un taller allá donde vive Chela, ¿cómo se llama? Cebadales, por allá, hermano. Abrieron un taller, había una persona, y fíjese quién fue el contacto. Yo me acuerdo quién fue el contacto. El repartidor de pintura llegó al taller aquí en Plan, y entonces ese hombre le dice a mi papá: abrieron un taller allá, le están solicitando un hojalatero, y el hojalatero pues lo van a poner como maestro al frente de toda la hojalatería. Nadie lo va a mandar, él va a ser ahí como si fuera el patrón. Y entonces mi papá a mí me dice: oye, hijo, ¿y si te vas para allá? Yo la verdad ni idea, yo ni quería irme para allá. Yo no quería irme. Yo dije: yo estoy bien cómodo aquí en el taller, bien cerca de la casa. ¿Yo qué voy a ir a hacer hasta Cebadales? Y me dijo: no, pues vete, a la pura ya vas a ganar más, y todo ese rollo. Y total, hermano, me fui. Y cuando llego allá, el dueño del taller era cristiano. Ahí el primer contacto, ¿quién fue? El repartidor. Segundo contacto, cuando llego allá, el dueño era cristiano. Me regaló una Biblia y él me empezó a predicar la palabra. Pero después de ahí, hermano, no duramos mucho ahí. Yo creo que duramos un año y me salí. Pero ya al salirme, como que dije: regresar allá con mi papá. Como que no. Y como mi sobrino Raúl se había ido conmigo, nos pusimos de acuerdo y dijimos: pues vamos a poner un taller. Y pusimos un taller, hermano, aquí arriba al lado de la Obrera, ¿cómo se llama ahí? Las Torres. Torres o Jiménez Cantú, creo que todavía es. Las Torres. Pusimos el taller ahí, hermano, para no hacerla larga. Ya estando ya ahí,
Pasa el pastor Rolando un sábado por ahí, se me queda viendo, yo estaba ligando, me quedo viendo, ¿verdad? Y el pastor Rolando se regresa y me da un volante, me empieza a predicar, otro contacto. Hasta que, como está diciendo usted ahí, ¿no? Si le platico de verdad cómo yo llegué a la iglesia del pastor Rolando, está impresionante. No le voy a platicar todo a las hermanas, ya se los platiqué cómo me quería yo perder y el Espíritu Santo me hablaba y me decía, esas personas que ves ahí van para allá. Nada más imagínense. Pero como todo un proceso, hermano, para yo poder llegar a la iglesia del pastor Rolando. Por primera vez llegué a una iglesia. ¿Cómo Dios mueve? Yo por eso yo quiero que usted se acuerde todos los contactos que Dios movió para que usted llegara a los pies de Cristo. O al menos, a ver, álceme la mano, yo aquí he preguntado, álceme la mano, ¿cuántos? Yo sé que José creo que no, pero ¿cuántos de los que estamos aquí, alguien nos predicó la palabra para poder llegar a la iglesia? Porque o usted llegó solito sin que nadie le predicara, pero a mí me predicaron. Hay gente que sí ha llegado solita, sin que nadie le predique, le dijo el Espíritu Santo, se metió a la iglesia. Sí hay gente así. Pues son muy raros. En la mayoría, Dios empezó a mover sus contactos. Y yo, ¿cómo no? ¿Tú naciste en la iglesia cristiana? Sí. Yo que amo, dice, pues ya llegó en la iglesia cristiana. Es mejor él, como te dije, Timoteo. ¿Verdad, Iván? ¿Sí viste eso cuando dije eso? Tú eres Timoteo, ¿verdad? Timoteo ya le dice, acuérdate de lo que te enseñó tu abuela Eloida. Timoteo siempre estuvo en la iglesia. Siempre. No, yo digo, pues qué padrísimo. ¿A cuánto les hubiera gustado ver ya que sus papás hayan sido cristianos? ¿Verdad? No, y no. Que sus papás hayan sido cristianos, ustedes desde chiquitito han ido a la iglesia. No, cuántas cosas no me hubiera evitado. ¿Cuántos hemos dicho eso? ¿Verdad, hermano? Miren, te voy a dar otro rápido, otros. Traigo como 10 ejemplos, no se los voy a decir todos. Moisés, escucha este contacto, hermano. Éxodo 4:12 al 16. A ver, ahí ya pasó algo. Ahorita se prende rápido. Éxodo 4:12 al 16 dice: ahora pues, ya sabe que Dios se le presentó a Moisés, le dice, necesito que tú vayas a libertar a mi pueblo. ¿Cuál era su propósito de Moisés? Libertar al pueblo. ¿Verdad, hermano? Todos tenemos propósitos diferentes. Aquí Moisés tenía que ir a libertar al pueblo de Israel y le dice, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Seguimos. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes de enviar. No quería ir. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita. ¿Cuál era el contacto de Moisés? ¿Qué problema tenía Moisés? Tartamudo, no sabía hablar. Dice, ¿yo cómo voy a ir si ni siquiera sé hablar? No te preocupes, yo voy a poner contactos para que hablen por ti. Yo te lo voy a decir a ti, tú se lo dices a Aarón y Aarón va a ir a hablar con Faraón. ¿Por qué, hermano? ¿A poco Dios mejor no podía haber agarrado a Aarón directamente? Sí, no, yo me hago preguntas, digo, bueno, pues si Moisés era tartamudo y no quería ir, y sabía que Aarón iba a hablar, y él era de buen hablar, por lo que está diciendo ahí la palabra, él sabía hablar muy bien. ¿Por qué mejor no agarró al que sabía hablar muy bien? ¿Por qué, hermano? Porque el que sabe hablar muy bien, ¿qué va a pasar? Hermano, no le va a dar la gloria a Dios. Va a decir, es porque yo sé hablar, yo soy inteligente. ¿Verdad, hermano? He estudiado y sé mucho. Pero Dios a quién agarra, dice la palabra, a lo vil y
y a lo menospreciado. Sí, hermano, yo también le digo, yo me identifico mucho con eso, porque yo, para hablar, para ponerme delante de unas personas, jamás en mi vida, de verdad, hermano, hasta el día de hoy, me siguen sudando las manos, de verdad, sigo teniendo miedo. Pero es Dios, porque Dios te elige, y si Dios te elige, dice, yo voy a estar contigo, tú párate ahí, y yo voy a hablar por ti. Y así lo hizo, ¿verdad? Dice, le hace una pregunta, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón? Y que él habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Ya vimos ahí, hermanos, hasta el 16. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será en ti en lugar de boca, y tú serás para él en su lugar de Dios. Dios lo conecta con Aarón, ¿verdad, hermano? Con su mismo hermano que sabía hablar mucho. Pero Dios tenía un propósito con Moisés, y ese propósito era que lo había elegido. Y mire, hermano, así Dios, hoy en día Dios nos conecta con personas, cosas que tú no puedes hacer, cosas que tú no tienes, pero que otros tienen. Porque imagínense que el pastor haga todo, ¿verdad, hermano? No se puede. Es como yo les he dicho, a mí me gustaría cantar, y que cuando terminara la predicación, ya no más que tocaran y yo terminara cantando. A mí me gustaría, pero no, ¿verdad, hermano? ¿Qué hace Dios? No, tú no vas a cantar, pero hay otros que lo van a hacer por ti. Lo que tú no puedes hacer, otro lo tiene. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo? A lo mejor tú no tienes dinero para la obra, pero Dios te va a mandar contactos para que la obra se haga. Yo no sé si se hizo esta obra, hermanos. Los que saben de esto, ¿verdad, hermanos? Hace poquito, en estos días, platicaba con mi papá y le platiqué la historia de aquí, se quedó bien sorprendido. Me dice, pues sí, fíjese, ni sabía bien la historia, hasta yo le dije, escúcheme bien lo que sucedió en ese lugar, escúcheme bien. Porque luego a veces mi papá no le gusta escuchar, habla también mucho. Pero escúcheme bien lo que sucedió en esa hora. Y cuando le dije lo que se invirtió aquí, dice, pues eso es lo que yo le dije, ¿de dónde tiene este tanto dinero para la obra? Digo, no, si yo no tenía dinero. El que puso todos los contactos y los medios de Dios, él lo hizo. Y luego yo le dije, vaya a la iglesia, y en los cuadros usted va a ver versículos grabados ahí, porque yo le prometí a Dios, aquí siempre se predicará tu palabra. Y todos los versículos, esa es tu palabra y tu palabra. ¿No había visto? ¿Qué dice ahí? Gálatas 5:22. ¿No? En todos los cuadros. Pero Dios puso todo. Un contacto que le voy a decir, hermano. Un contacto bien impresionante para esta hora. A ver, ¿quién la sabe? Es que no está bueno. José a lo mejor sí la sabe. ¿Quién la sabe? No la sabe, hermano. ¿Quién fue un contacto? Un contacto impresionante aquí para todo el material que se hizo. Porque él no está bien con el material. Fíjese bien, hermano. Llegó el hermano Francisco aquí un día. Ellos no saben quién es el hermano Francisco. Tiene una tapalería. ¿Cómo se llama su tapalería? La Barata. La Barata, para los que han ido ahí. Ahorita ya no está trabajando el hermano Francisco. Ya se la dejó a un sobrino. No sé. Pero vino el hermano Francisco aquí
el dueño de la barata, de los materiales. Llegó aquí y se fijó y preguntó no recuerdo a quién, alguien aquí, ¿quién es el pastor? Bueno, sí, porque ¿qué van a hacer aquí? Preguntó. Una iglesia aquí, ¿quién es el pastor? Yo andaba por allá escarbando. A ver, llámalo. Ya me llamaron. Y ya digo, ¿qué dice hermano? No, yo soy tal, tengo así. ¿Y qué van a hacer aquí? Ya dije, pues una iglesia, así, asado. Y me dice, estas palabras me dijo el hermano: esta obra no se debe de parar. Por material no se debe de parar. Todo lo que usted necesite, vaya ya de materiales y yo se lo doy. O se lo presto, porque me dijo así, o se lo presto. Pero por material usted no pare. Y yo hasta me quedé, ¿será? O sea, yo dije, sí, será, ¿verdad? Y el día que se acabó el dinero, pues yo sí les dije a los hermanos, ¿sabes qué? Pues dijo el hermano que fuéramos a pedir. Vamos a pedir. Y fuimos, y lo que le pedimos, yo quedé con él, ¿sabes qué, hermano? Así decía, ¿sabes? Quédese, hermano, quédese. Dios mandó contactos. Este testimonio yo se lo doy para que sepa, hermano. Aquí nunca se paró, todo aquí siempre hubo material, nunca se paró la obra, y hubo muchos contactos. Porque cuando Dios dice que va a hacer algo, ¿qué hace el Señor? Lo cumple, hermano. Vamos a este último, digo que traigo muchos. Mire, en Primera de Reyes 17:8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate. ¿A quién le estaba diciendo estas palabras? A Elías. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. Acuérdese que había, ¿qué, hermano? Había hambre. ¿Y quién estaba alimentando a Elías? Unos cuervos. Y Dios le dice: levántate, vete a Sarepta y mora ahí. Y aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Yo creo que a lo mejor Elías dijo: ha de ser una millonaria, ha de tener un buen de tierras, y no, ya la hice, ¿verdad? Y se fue. Y entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y ¿qué, hermanos? Nos debemos morir. ¿Cómo estaba la mujer? ¿Verdad? Y trabajó con los dos, Dios trabajó tanto como con Elías como con la mujer, hermano, ¿verdad? O sea, yo quiero imaginar todo esto. Ya le dije que a mí me gusta meterme en las historias. ¿Usted cree que esa mujer no le ha de haber orado a Dios para que hiciera algo por él y por su hijo? ¿La oyó Dios, sí o no? ¿Qué llevaba Elías? ¿Qué llevaba lo que dijo la hermana al principio? ¿Qué llevaba? La presencia de Dios. Llevaba la presencia de Dios. Y por eso ahí digo, no, pues es un varón que llevaba la presencia de Dios. Y dice: si la presencia está aquí, ya la hice. ¿Verdad, hermanos? Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero.
Este texto va pegado con Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué, hermano? Y lo demás viene por añadidura. Así es que hazme primero, ¿verdad? Tremendo. Estaba ahí probando la fe de ambos, ¿verdad? Y dice, tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Hasta ahí vaya. 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, y el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Pregunta: ¿cuántos años estuvo sustentando la mujer a Elías? ¿Qué? ¿Cuántos años? ¿Sí alcanzaron a oír? 3 años y medio. Que la harina no escaseaba, ni el aceite. 3 años y medio. O sea, ¿esto qué me quiere decir? ¿Qué contactos va a abrir Dios? En el otro contacto que le dije a Moisés, lo que tú no puedes hacer, Dios va a mandar un contacto porque Él sí lo tiene. En este contacto, hermano, es que Dios va a poner contactos para que cubra tus necesidades. ¿Cuántos hemos visto eso, hermano? Que a veces uno no tiene y uno le ora a Dios y quién sabe cómo, pero llega la provisión, hermano. La hermana dice, ya hasta dijo amén porque lo ha vivido, ¿sí o no? Este es el contacto que estamos viendo. Cuando tú pasas necesidades y escasez, Dios te va a mandar a alguien. Bueno, voy a cerrar con esto porque le dije que traigo un buen de contactos. Traigo a Pablo, traigo a Pedro. ¿Sabe cuál fue su contacto de Pablo? Así rápido. Ananías. ¿Verdad? Y llega Pablo, se queda ciego, ya no voy a ir a las escrituras, solamente lo voy a decir, queda ciego, lo meten a Damasco, y luego dice que Pablo vio a un hombre llamado Ananías, que iba y oraba por él. Pero va Dios y le dice a Ananías, ve, y ve a orar por Pablo. ¿Qué? Me va a matar. ¿Qué? No, Señor, no, yo ni loco que estuviera, yo no voy. Le dice, ve, porque instrumento escogido es este, porque iba a cumplir un propósito Dios en la vida de Pablo. Pero ¿qué hizo Dios? Empezó a llevarle un contacto. Y luego cuando llegan ahí, Ananías, a mí me llama mucho la atención, ahí luego usted lea la historia en su casa aquí rápido, pero llega y le dice, hermano Saulo, hermano, ya le había llamado, después de que no quería ir. Antes hemos leído la escritura y dice que oró, le puso las manos, cobró la vista y se bautizó. Fíjese ahí, hermano, ese contacto tan poderoso que cuando alguien va, ¿verdad, hermano? Y ese contacto, ¿qué es lo que hace? Que tu fe aumente. Sí, hermano, ahí luego lee en su casa. Otro contacto rápido, no voy a ir a las escrituras, el de Pedro nada más se lo voy a decir. Mire, aún los contactos pueden ser la misma creación. ¿Qué dije? Los contactos pueden ser la misma creación. ¿Cuántos han escuchado esta historia? Donde llega Pedro y le dice, Señor, ahí están los cobradores de impuestos. Y dicen que si tú pagas tus impuestos. Y ya Jesús le dice, ¿qué dice la ley? ¿Quiénes son los que pagan los impuestos? ¿Los extranjeros o los hijos de Dios? Pues no, Señor, los extranjeros. Bueno, pues para que no se ofendan. ¿Verdad? Ahí dice así Jesús, pues era el hijo, era el dueño de todo. ¿Cómo iba a pagar los impuestos Jesús si eres el dueño de todo? Dice, bueno, pero para que no se ofendan, Pedro, ve y el primer pez que saques, saca la moneda de ahí. Y por si tú no tienes también, Pedro,
paga tus impuestos y paga los tuyos. ¿Cuál fue el contacto? ¿Cuál, hermano? El pez. El pez, hermano, el pez. Esto es para que usted se dé una idea, hermano. Aún la misma creación Dios puede utilizar. Fíjese bien, hermano. Con esta frase yo quiero que la escuche bien ahorita, esta frase. Una frase que encontré y que me gustó mucho lo que dice. Mire, nadie se cruza en tu vida por azar. Las personas entran en tu vida por una razón. Entran por una estación o por un tiempo. O entran esas personas por toda una vida. Vuelvo a repetir, nadie cruza en tu vida por azar. Las personas entran en tu vida por una razón, por un tiempo o por toda la vida. La primera, por una razón. Unas personas llegan a nuestra vida porque Dios nos quiere procesar por una razón. Esas personas entran a tu vida porque Dios te quiere procesar. ¿Verdad, hermano? O sea, hay personas que llegan a tu vida por una razón, ya sea para ayudarte, por una razón, ya sea para ayudarte o para formarte. ¿Sí me está escuchando? Esas personas pueden entrar para ayudarte o para formarte. ¿A cuánto les ha tocado personas que dicen, no, ay Señor, y tiene que orar uno más? Uno de pastor dice, ay, ¿por qué no lo mandaste a la iglesia del pastor rural? ¿Por qué? Instrumento divino, dice ahorita. Lo hubieras mandado con el pastor Toño. ¿Sí o no? Y nos pone a hablar más, hermano, para formarnos. Es que a lo mejor ya no estaba orando y ahora pues póngase a orar más, ¿verdad, hermanos? Las personas llegan a veces por un tiempo. Y qué bueno que está José y Maggie aquí. Pero cuando empezamos la iglesia, éramos como ¿cuántos? 8. Éramos 8. ¿No éramos más, José? No, éramos 8. Ah, ¿tú ya los contaste bien? De los 8, ¿cuántos quedan? Estaba viendo yo una foto donde estamos 6 hombres. Y le digo a Maggie, mira, 2 andan en el mundo, 2 ya se fueron y uno anda por ahí bien tranquilo. O sea, y aquí solamente yo para la comida. ¿Verdad, hermanos? O sea, de los que empezamos, pues solamente están ellos. Bueno, ella ya llegó cuando ya pusimos la iglesia, pero yo digo cuando salimos de con el pastor Orlando, los que salimos de ahí para ir a poner la obra, Monis también. Sí, tú te vendiste también. Ella estaba arriba y ya después pues, se vino. ¿No llegó, no se fue con nosotros de inicio? No, ya se Ah, quedó. no, ya fue después. Bueno, tú todavía más es José y Maggie. ¿Eh? El osito se quedó con su mamá. No, pero yo digo cuando salimos a la hora. Entonces sí, hermanos, ¿verdad? Llegaron por un tiempo. Y fíjese bien, le vuelvo a repetir, aunque llegaron por un tiempo, fueron de bendición. ¿Sí o no, José? Tú que has visto el proceso. ¿Fueron de bendición, sí o no? Fueron de bendición. Y yo hasta el día de hoy yo puedo decir, hermano, pues yo los bendigo en el nombre del Señor. ¿Verdad, hermano? Unos ya no están, otros andan en el mundo. Y José y Mario sí. Por un tiempo, unos por una razón, otros por un tiempo, pero otros llegan para toda la vida. ¿Quiénes son los que llegan para toda la vida? Tus hijos. Ojalá
Yo digo, ojalá y así sea. Tu esposa o tu esposo. Llegó para toda la vida. ¿Sí o no, hermanos? Porque luego hay veces, pues, agarran a una, agarran a otra y ya llevan 5 mujeres, como dice la Biblia, ninguno es tu marido. Pero la esposa llegó para quedarse, ¿no? Para hasta que la muerte nos separe. Pero también hermanos de fe te van a acompañar hasta que te mueras, ¿verdad? Ojalá y así sea. Yo digo, ojalá y así sea, que mi hermana Maggie y mi hermano José se queden para toda la vida hasta que el pastor se muera. Todavía dice que allá arriba le digo, no, el contrato fue hasta que la muerte nos separe. Sí, ya está ahí. Allá ya no va a ser tu esposa. Allá ya no va a ser tu esposa, ya va a ser tu hermano. ¿Sí estamos entendiendo esta parte, hermanos? Nadie se cruza en tu vida por azar. Unos llegan por una razón, otros llegan por un tiempo y otros llegan para quedarse para toda la vida. Solamente quiero terminar con esto, hermano. Voy a terminar con una advertencia. Una advertencia. ¿Cuál es esa advertencia, hermano? Que hay gente, como ahorita lo que hablé, gente correcta, gente que te llega a bendecir, pero también existe la gente incorrecta, la gente que te quiere desviar de las cosas de Dios. Y esa es la advertencia. Es que hay un problema, hermano. Por eso es advertencia. A veces pensamos que esa gente va a ser de bendición y decimos, no, esto viene de Dios. Piensas que viene de Dios, pero la realidad es que no. Viene para sacarte de las cosas de Dios. Por ejemplo, ¿cuántos se acuerdan del profeta viejo? Un profeta viejo que había, no dice su nombre, nada más le llama a la Biblia varón de Dios, y fue a dar un mensaje a quién era, a ver, déjame acuerdo, a Jeroboam, que le fue a dar, sí era él, cuando se dividieron los pueblos, se dividió el pueblo y le fue a dar un mensaje, que lo querían, y le fue a dar el mensaje y se le secó la mano. Y le dijo, no voy a comer aquí ni agua ni nada, y dice que se regresó, pero se le presentó un profeta viejo y lo desvió. Es que así dice Jehová. ¿Y qué sucedió con la vida del varón de Dios? Terminó destruido. Ahora, ¿para qué se le presentó a Balaam? Según pues lo iba a bendecir con riquezas. Pero al final, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó con Balaam? Por ejemplo, ¿para qué se le presentó David a Sansón? ¿Verdad? ¿Para qué? Entonces, no todas las personas que se te presentan, por eso es una advertencia, no todas las personas que se te presentan, hermano, van a ser de bendición para tu vida. Por eso tenemos que tener al Espíritu Santo para poder discernir si ese contacto viene de Dios o ese contacto viene del maligno. Proverbios 13:20. Ya me equipo, hermano. El que anda con sabios, ¿qué? Sabio será. Mas el que se junta con necios, advertencia. Advertencia. Hay contactos, ¿verdad, hermanos? Pero no todas las personas, no todas las gentes vienen de Dios. Vamos a leer por último, que suban mis hermanos levitas, Isaías 55:5. He aquí, llamarás a gentes, a contactos,
que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Contactos de Dios. Si hay propósitos, hermano, Dios los va a cumplir. Un buen amigo te va a decir la verdad de la cara, ¿sí o no, hermano? Pero un mal amigo, ¿qué va a hacer? Te va a alejar de las cosas de Dios. Vuelvo y repito, un buen amigo te va a decir la verdad en la cara, aunque te duela. Eso es un buen amigo. Un mal amigo te va a querer alejar de las cosas buenas, principalmente de las cosas de Dios. Te va a alejar. Así es que ten cuidado. Dile a tu hermano que está a tu lado, hay gente que no te conviene. ¿Qué dice la palabra? No te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. ¿Verdad, hermano? Tú debes de buscar gente, hermano, que te desafíe. ¿Sí me está escuchando? Gente que te desafíe. Gente, hermano, que te rete. Gente que te lleve más allá. Principalmente las cosas de Dios, principalmente. Así es que, mi hermano, busca gente que se apegue a las cosas de Dios. Vamos a ponernos de pie. Y amarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado, te quiere premiar, que te quiere dar. Dios va a abrir puertas para que cumpla sus propósitos en ti. Cierra tus ojos, vamos a empezar a orar y darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todas esas puertas, todos esos contactos, para que el día de hoy, esto que somos, Señor, es por ti. Todo lo que vimos en David, hiciste un plan, un propósito, un proceso en él y lo llevaste al reinado. A Moisés lo llevaste para que fuera el libertador. A José lo llevaste para que el pueblo no se muriera de hambre. Había planes, había propósitos, y quizás el día de hoy, Padre, haya personas allá afuera que no te conocen y tengas muchos planes con ellos, y tú nos vas a mover para que podamos predicar tu palabra, Señor. Y esos hombres lleguen, quizás a lo mejor de ahí vas a sacar pastores, evangelistas, levitas, líderes. Pero queremos estar atentos, Señor, si todo eso proviene de ti. Porque no queremos ser esos hombres necios como ahí ahorita leímos, porque al final vamos a ser quebrantados, Padre. Te lo rogamos y todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorarle.